Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y hoy queremos ocuparnos especialmente de una celebración tradicional y que ya debería cambiarse el nombre a esta altura de la vida y de las cosas, que es el Día del Niño, el próximo fin de semana. Ya se habla del Día de las Infancias, pero tenemos que entender qué hay detrás de este concepto y qué significa hablar de las infancias y qué significa hablar de la diversidad en las infancias. Un caso testigo ha sido el de Luana, mundialmente testigo, una nene trans que ha decidido llevar adelante su historia acompañado de sus padres, poder animarse a hacerlo, poder tener la contención familiar para dar este paso adelante tan importante. Bien, hay mucho para aprender de esta historia. Vamos a hablar con su mamá, que además se ha convertido en referente del tema, por supuesto, y que lleva adelante la organización que preside a partir de la historia de su propio hija, ¿no? Que tiene que ver con la Asociación Civil Infancias Libres. Así que en un ratito vamos a estar conversando con ella para aprender todo lo que todavía nos falta aprender sobre esta cuestión tan delicada y tan especial. Antes, quiero, como siempre, compartir nuestra columna del lado B con el doctor Gabriel Barbagalo. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Milva? Bien, bien, muy atento a los temas de hoy, ¿no? Me parece muy interesante. Sin dudas lo es, y tenemos que aprender, y sobre todo en la infancia, porque hubo un tiempo donde Claro. tal vez la infancia no era considerada como un tiempo de decisiones libres, autónomas, sino de reglas, de normas, ¿no? Y felizmente la sociedad ha evolucionado y todos lo estamos haciendo de alguna u otra manera, y los chicos tienen un lugar muy importante. Hay una reivindicación de sus derechos Sí, mucho tiempo postergado, y esa elección, la sexual, la de género, la de autopercepción, es fundamental desde chiquititos, sí, desde vos cuando sabés pueden que empezar a decidir. muchas veces hemos hablado de la deconstrucción que tenemos que hacerlo más grandes. Generalmente el problema empieza por allí, ¿no? Por nuestras cabezas Claro, de los más es grandes. Y cultural. me parece que Ujú. viene a colación de la columna de hoy que quiero hablar un poco sobre la salud en el deporte y tiene que ver con que, bueno, todavía estamos un poco exaltados con algunos triunfos deportivos de nuestras selecciones en los Juegos Olímpicos de Tokio que acaban de terminar. Y siempre nos viene, la primera reflexión es de entender que el deporte, por sus efectos beneficiosos, tanto la actividad física como la deportiva, sobre la salud de las personas, tomando salud, y siempre lo repetimos, como dice la OMS, el bienestar físico, psíquico y social, y el deporte en Exacto. buena medida genera beneficios tanto en lo físico, porque desarrolla el cuerpo, forja la personalidad en lo psíquico y realmente es inclusivo en lo social, pero atención, el otro día la escuchaba a la doctora Paula Pareto, medalla de oro, judoka, la número uno del mundo, fue durante muchos años, y ella decía, el deporte de alto rendimiento, lo decía ella, no es, en general no es bueno para la salud, con lo cual me dio para pensar este tema, ¿no? Y realmente, como también sabemos que es beneficioso en los tres aspectos, ojo que también puede ser perjudicial, tanto en el aspecto físico, psíquico y social. Fíjate que las lesiones por repetición, por la repetición de un movimiento, de un esfuerzo, puede generar trastornos que después se hagan crónicos. Esto, la experiencia de Gabriel Batistuta, que siempre dice que no se podía levantar de la cama porque sus tobillos estaban, los cartílagos de sus tobillos estaban desgastados. Esto fue provocado también por la competencia a niveles del deporte de alto rendimiento. Los trastornos psicológicos, la presión del éxito, la depresión por el retiro, y el miedo al fracaso. Fíjate que hace poco hemos visto a Lionel Messi, que es ganador de infinidad de títulos, está realmente alegre y todos ponernos alegres por haber conseguido lo único que le faltaba, que era un triunfo con la selección. Fíjate que era lo único, una persona que acostumbraba a ganar todo, y esa espina que tenía clavada le generaba un trastorno que realmente no lo podía resolver. Con lo cual, el deporte, ojo que también nos puede traer problemas físicos y nos puede traer problemas psíquicos, pero quiero tomar también dos temas que tienen que ver más con lo social. Uno es el de Caster Semenya. Caster Semenya es una atleta sudafricana, campeona de 800 metros, dos veces medalla de oro en Juegos Olímpicos, tres veces campeona del mundo, y en el año 2009, voy a utilizar la palabra que se usó en ese momento, la acusaron de ser hombre. Porque esta fue la palabra, pongo entre comillas el acusado. Porque nadie puede ser acusado de ser de otro sexo. La acusaron de ser Ujú. hombre y la sometieron a una infinidad de exámenes a una persona, solo a ella, que determinó que tenía niveles de testosterona mayor que el resto de las mujeres que competían con ella, y esto generó un gran debate. Mientras tanto, siguió compitiendo y ahí fue donde fue consiguiendo
la cantidad de títulos y medallas que te comentaba, hasta llegar al año 2019, donde el TAS, que es el comité arbitral de todos los deportes del mundo, le dice que no puede competir ni en 400, ni en 800, ni en 1500 metros si no hace un tratamiento previo para bajar el nivel de testosterona. Fíjate que una persona que se llega a la conclusión que lo que tiene es un intersexo, esto en medicina se llama intersexo, o sea, que no está definido ninguno de los dos sexos, digamos, los dos sexos opuestos, sino que tiene elementos de ambos, no puede competir libremente y generó un gran debate ético. Y más allá de lo que cada uno podamos tomar posiciones, esto me parece que merece principalmente el respeto, primero a la reserva y al cuidado del caso, porque esta fue una persona realmente expuesta. Tan es así que no pudo clasificar porque ella se negó a hacer cualquier tipo de tratamiento y sí Claro, podía porque es competir en los cinco. invasivo eso, por Sí, supuesto. y, Y se- es una decisión y personal se- y además. se- así es, pero fíjate que la dejaban sí competir en los 5000 metros. O sea que fíjate hasta dónde llega. Y el Comité Olímpico Internacional, que fue de avanzada, te diría que fue uno de los primeros donde fue aceptado el Estado palestino, uno de los primeros donde se aceptó el equipo de refugiados del mundo, y que realmente fue un ejemplo, Ujú, todavía tiene un concepto binario del deporte, y me parece que algo va a claro. tener que resolver en los próximos años para todas estas personas que son o bien transgénero o que tienen algún tipo de intersexo y que no por eso no pueden llegar a competir. Me parece que es un caso que fue denunciado también por ser afro, como un caso de discriminación, como un caso de segregación y de racismo, ya que todas las mujeres que tienen esta característica son sometidas a un análisis de testosterona, pero ningún hombre es sometido a un análisis para corroborar si realmente son hombres, y esto sí marca una diferencia muy grande. Y en el otro, y para terminar, es el caso de Simone Biles. Simone Biles la escuchamos en los últimos Juegos Olímpicos, Ujú, es la atleta estadounidense máxima ganadora de la historia, hombre o mujer, ujú. máxima ganadora de la historia en gimnasia artística, y abandonó las finales porque dijo textual que se le disociaba el cuerpo del cerebro en el momento del salto. Ella habló de twisties, unos twisties como sensaciones de giro, y es como que el Exacto. cuerpo, el cerebro le abandona al cuerpo. Fíjate vos cómo viene ligado a todo lo que tiene que ver con la exigencia, con el miedo al fracaso, con la presión psicológica que estos deportistas tienen permanentemente. Yo te recuerdo el caso de Cristiano Ronaldo, que habiendo tenido una convulsión le exigieron jugar una final porque era un compromiso publicitario que tenía en el año 1998. Entonces, cuidado, el deporte es salud sí física, es salud psíquica y es salud social, pero también puede ser sinónimo de serios problemas porque al deporte también lo acechan los mismos fantasmas que acechan a la especie humana. Así que me parece que queda abierto el debate y me parece muy interesante estos dos casos, tanto el de Caster Semenya como el de Simone Biles, para tomar realmente conciencia de la problemática que estas personas sufren en el momento de enfrentar ese momento de soledad que tienen que enfrentar, el momento de la verdad de la final de un deporte. Me quedo a escuchar a tu invitada. Gracias, Gaby. Como siempre, un placer y aprendiendo un montón escuchándote. Antes de hablar con la mamá de Luana, quiero pedirte que escuches especialmente a Eva Bongiovanni, que es responsable de difusión e imagen de CISTAS, que es el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde se han desarrollado una aplicación que se llama Te Escucho. Son cosas que nos dejó la pandemia. Mira de qué se trata. El año pasado, en el momento que comenzaba la pandemia, nos llega al centro un video de una chica que vive en Mar del Plata, que está implantada, en el que ella contaba sus dificultades para comunicarse de ella y de su comunidad con el uso de barbijos. Entonces, lo que se nos ocurrió, lo que se le ocurrió a los ingenieros del centro fue generar una aplicación que lo pudiéramos tener cualquiera en el celular, que se pudiera transcribir la palabra hablada, incluso que al bajar los decibeles, cuando tenés tapada la boca, pudieras entender, que es lo que no se puede entender, no solo porque no se puede leer los labios, sino que además baja la intensidad de la voz, incluso atrás de las mamparas. Entonces nos ocurrió generar una aplicación sencilla que transcriba la palabra hablada a texto. La contactamos. También estuvimos en colaboración con la Mutual de Hipoacúsicos de Argentina, que nos hicieron un testeo de la aplicación, y la contactamos y ella se mostró muy sorprendida que su video hubiera generado tanta repercusión,
Pero entrando en confianza, ella nos decía que ella es estudiante de abogacía y que ella no le necesitaba, ella usaba un barbijo transparente. Lo que ella le serviría era más bien algo para transcribir sus clases, porque ella estaba también teniendo clases virtuales. Entonces, seguimos trabajando, hicimos una segunda versión y se generó una situación muy interesante, que es justamente lo que dice la Declaración Universal de Derechos para las Personas con Discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, lo que está en esa declaración se pone en acto, digamos, porque la consultamos a ella, que fue la que hizo el video, generamos un ida y vuelta y finalmente logramos una aplicación que hoy en día tiene dos modalidades. Una que es para la transcripción corta, en una conversación de un banco, algo corto, y si no, la otra que se puede poner al lado de la computadora y te transcribe, te genera un archivo, no necesitas datos. Así que bueno, hemos aprendido muchísimo, estamos muy contentos, vamos a seguir haciéndola crecer, tenemos intención de hacer que funcione no solo para Android, sino para el sistema iOS. Y bueno, otras mejoras que todavía no queremos contar, pero que tienen como la intención de hacer crecer y no tener el sesgo hacia una sola discapacidad, porque la diversidad es mucha y en realidad la discapacidad la marca el entorno. Justamente esta aplicación viene a ser una manera de cortar esas barreras vinculadas con el entorno para facilitar la vida a las demás personas, a cualquiera, y cualquiera tiene que tenerlo en su celular porque es algo que a todos nos puede pasar, como nos está pasando ahora, que nos cuesta comunicarnos con el barbijo, comunicarnos a través de las redes. Entonces la idea es que todos tengamos esa aplicación y que podamos facilitarle la vida a otros. Es que sería todo más fácil si fuésemos respetuosos de la diversidad, si viviésemos en un sistema no binario, donde no se trata de que sos una cosa o la otra, donde las jugueterías para el tradicional Día del Niño, que ahora se dice Día de las Infancias, no tuviesen divididos por sectores celestes y rosas los juguetes de las nenas y de los nenes. Diría mi hijo, siempre lo cuento, no me canso de contar esta anécdota. Mamá, los juguetes son juguetes, todos jugamos con los juguetes y los colores son colores, no hay de nenas o de varones. Esa sociedad es la que queremos, esos chicos son los que queremos. Gabriela Mancilla, sin duda, ha tenido una vida asignada por la de su hija, como nos suele pasar a los padres, pero la tuya muy particular, y ya te quiero saludar, Gabriela, bienvenida a Salud en Todas las Políticas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mima? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gabriela es presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres y es mamá de Luana. Luana es la primera niña trans que tuvo su DNI sin haber pasado por la justicia a nivel mundial en 2013. Y bueno, a partir de ahí la vida de Gabriela naturalmente tomó un rumbo porque no solamente levantó la bandera de su hija, sino que además se convirtieron en referentes y hoy por hoy se sigue dedicando a abrir espacios, a respetar identidades, a dar lugar a la diversidad y, por supuesto, a acompañar a Luana. ¿Querés contarnos vos brevemente un resumen de Luana para quienes nunca escucharon la historia todavía? Bueno, cortito. Luana es una niña trans. Ella autopercibió su género femenino a muy temprana edad. A los 2 años de edad ya estaba diciéndome que no era un niño, sino que era una niña. Me costó 2 años poder encontrar por lo menos el nombre o saber qué era lo que le estaba pasando, porque realmente no había información, no se hablaba, en esa época era el año 2009 y no se hablaba de infancias o adolescencias trans, travestis, y obviamente ningún profesional a quien acudí pudo ayudarme, solamente me mandaron a que reprima y a que obligue a esta niña a ser el varón que debía de ser por haber nacido con pene. Cuando pude entender por palabras y por voz de Luana que los genitales no definen la identidad de las personas, sino que una cosa es la identidad de género, la autopercepción, como toda persona, ¿no? Se autopercibe a sí misma, y otra cosa es la genitalidad con la que las personas nacemos. Y esto tiene que ver con tener, por un lado, la identidad de género respetada en la manifestación y en el tiempo y en la edad, que cada persona lo puede manifestar, que tiene que ver con los primeros años de vida, y el poder escuchar para poder acompañar. Y en ese trayecto me acompañó la comunidad homosexual argentina cuando Luanita tenía 4 años y eligió su propio nombre. Ella misma se nombró a sí misma como Luana, rechazando el nombre que yo le había puesto al nacer junto a su hermano mellizo Elías.
Y empezamos a transitar el pedido del DNI de Luana cuando se aprueba la ley de identidad de género en el año 2012, porque era imposible llevar a una niña trans al pediatra, al médico en una urgencia y que la quisieran atender por el DNI que decía que era un varón. Entonces, cuando se aprueba la ley en el año 2012, fuimos a pedir el DNI, nos lo negaron por considerar que era muy pequeña, que estaba influenciada, que evidentemente no era real lo que estaba diciendo, y recién para el año 2013, un año después, logramos que sin ninguna instancia judicial se le respetara la identidad de género de Luana bajo la ley 26.743, y esto es lo que lleva a que Luana sea la primera niña trans que con 6 años de edad en todo el mundo logra tener este derecho gracias a la ley que ha militado la misma comunidad travesti trans en Argentina. Qué solita habrás estado en ese tiempo, Gabriela, ¿no? Cuando empezó todo esto. Hoy Luana tiene ¿cuánto ya? Está en secundario, creció. Sí, Luana ya tiene 14 años. Pasaron 10 años de aquel nombre y de aquella decisión de empezar a acompañarla pese a todo en esa soledad. Y no solo, me animo a decir, no solo soledad, sino en todos los círculos violentos que se interponían para obviamente llevarla hacia donde este sistema patriarcal, este sistema binario, como bien decías vos, donde ella tenía que estar por el cuerpo, por los genitales. Encasillada en algún lado, claro. Tenía que estar en algún lado, tenía que encajar en algún lado. Varón. Sí, pero tenía que encajar en ese ser varón. Claro, no primero en ser varón. En el ser niña, claro. Claro, después si no iba a ser varón y iba a ser nena, tenía que modificarse hormonalmente, cosa que ella tampoco quería hacer. No, igualmente para las niñeces no existe hormonación, sino en este momento lo que existe son bloqueos de la pubertad, pero también es una decisión personal, es una decisión dentro de la familia que también tiene que ser acompañada. Si existe el derecho a bloquear a las niñeces en la pubertad, que eso también trae consecuencias en la salud, también existe el derecho de no hacerlo. Pero no hacerlo, ¿sabes qué implica? Una tercera baldosa simbólica donde parar a estas niñeces. Claro, ¿qué si no son para definirlas? Claro. Claro, bueno, son niñeces transgénero y las niñas transgéneros tienen pene y los niños transgénero tienen vulva. Y esto no es una ideología de género, sino que es el respeto hacia la construcción identitaria de cada niñez, dentro de una sociedad y dentro de una cultura que realmente lo único que replica es este binario hegemónico biologicista. ¿No? Y me pregunto, escuchaba al doctor y me preguntaba, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Quién se puede definir como mujer únicamente por tener vulva? ¿O quién se puede definir como hombre únicamente por tener pene? Entonces hay tantas construcciones de varones, son siempre de mujeres, culturales, de personas, tal cual, como personas existen en el mundo. Y acompañar desde la primera instancia, desde los primeros años de vida, también marca la calidad de vida que va a tener esa persona. No nos olvidemos que toda la comunidad trans, travesti, transexual argentina tiene una expectativa de vida de 35 años. Y esto tiene que ver con las violencias a las que nos enfrentamos cotidianamente. Y aparte sometidas desde muy chiquititas, vinculadas a la prostitución, aisladas de su grupo familiar, rechazadas socialmente, marginadas, maltratadas, vistas como un género menor o gente con problemas. Entonces digo, hay que sanear todo eso. Ya hubo demasiadas víctimas, demasiadas personas que realmente lo pasaron muy mal cuando decidieron ser quien eran y tuvieron que básicamente prostituirse para sobrevivir. Y resulta que tenemos que avanzar en una sociedad... Son arrojadas. Arrojadas, literalmente, expulsadas. Arrojadas. Expulsadas de... Claro. No es una elección. La construcción de la identidad no se trata de elegir. No es que son niños que eligen ser niñas o viceversa, o niñas que eligen ser niños. No, se trata del sentir. La identidad de género tiene que ver con la autopercepción del género. No se puede designar o asignar o poner una etiqueta sin saber el sentir de la persona. Entonces no es una elección. Sin dudas, es su propia identidad y la está haciendo pública, la está manifestando, la está exponiendo. Claro, la está poniendo en palabras, ¿no?
Gabriela, ¿cómo fueron los años que siguieron con Luana? 10 años ya pasaron de aquel comienzo. ¿Qué pasó en estos 10 años, tanto en ella personalmente como con el resto de las Luanas que siguieron seguramente después de tu caso, el de tu hija, que fue tan emblemático? Luana fue una bisagra en la historia, fue un hito, y a partir de esa visibilidad que tomó la historia de Lulú, siendo tan pequeña y teniendo esta voz que la pudo sostener en el tiempo, con convicción, con decisión, con fortaleza, obviamente esto llevó a que la noticia que se salió a nivel mundial se reflejara en todos los lugares y que empezara a meterse en las casas y que muchas familias empezaran a decir, ah, yo tengo una Luana también. O sea que todo lo que le está pasando a mi niño no es un niño, sino que puede ser una niña trans o viceversa. Y también, obviamente, llegó a tener una visibilidad enorme el libro Yo Nena, Yo Princesa, Luana la niña que eligió su propio nombre, que es el primer libro que escribí y que ahora, con un guión y dirección de Federico Palazzo, se va a llevar al cine, que se va a estrenar una película basada en la historia real de Lulú, y en ese libro que escribí se va a estrenar ahora en septiembre. Y empezar a visibilizar lo que nunca antes se visibilizó, empezar a mostrar cuál era el camino del amor, del acompañamiento, de la responsabilidad que tiene la familia en ese abrazo negado que lleva a la expulsión temprana del hogar. Y luego viene la expulsión de la escuela también, con la educación que tenemos, con este sistema, esta matriz heteronormativa, donde no hay otro lugar. O sos nena, o sos varón, o sos rosa, o sos celeste, esto bien que decías vos. Las jugueterías. No existen. No existen las cosas para las niñeces, no existen los juegos, no existen los estereotipos. Vos tenés que ser varón con pelo corto vestido de azul y sos nena con pelo largo vestida de rosa, sos princesa. Tal cual. Entonces, quien sale, quien desobedece esa norma, tiene el castigo que tiene que ver con la represión, la discriminación, las violencias y el no lugar constante que padecen estas niñas extranjeras. Luana tuvo la fortuna de tener una familia como la que tiene, una mamá maravillosa y un grupo de amigas que las ha acompañado. ¿Cómo fue su inserción? Me queda re poquito tiempo, pero quiero preguntarte, ya está en segundo año del colegio, en el secundario, que era un momento bisagra para cuando vos en esa instancia lo planteabas. ¿Cómo está ella hoy? ¿Cómo se siente? Luana es una niña muy feliz. Yo creo que lo máximo que hemos logrado con ella es que pueda amarse a sí misma, que sienta orgullo de quién es, que no sienta vergüenza y que no esté ocultando su identidad trans, ¿no? Es una nena que obviamente dentro de este contexto de pandemia no ha tenido mucho tiempo de estar en la escuela, es una escuela nueva, no tiene ahora muchas amistades, pero sí sostiene y mantiene las amistades que surgieron en la primaria. Es una niña que va revolucionando todo, va dejando un camino armado. Desde Infancias Libres ya hemos acompañado a más de 500 familias de niñas y adolescencias trans y travesti. Hemos realizado el primer relevamiento a nivel nacional que arrojan datos muy importantes para impulsar políticas públicas. Generamos contenido, bibliografía, estamos acompañando realmente el proceso que tiene la persona adulta para poder escuchar a esa niñez. Nosotras hemos sido muy obedientes, nos hemos ajustado a las normas y a los mandatos culturales. Pero ¿qué pasa cuando esa niña es tan pequeña, te dice, mamá, papá, yo no soy lo que vos estás esperando de mí? Bueno, ¿cómo es que reacciona la familia y cuáles son las herramientas que esa familia tiene hoy con un Estado que puede acompañar o no, con una escuela que expulsa por el contenido binario y biologicista que posee en toda la currícula? ¿Y dónde está el lugar para que estas niñeces realmente sean libres? Bueno, desde la Asociación Civil Infancias Libres es lo que estamos trabajando todos los días. No es fácil, no es fácil. La expectativa de vida de una persona trans sigue estanca, no aumenta a más de 40 años, y eso no tiene que ver con ser trans, sino tiene que ver con la cantidad de lugares expulsivos, las instituciones, la violencia que existe en la sociedad y la negación, la resistencia, el dejar de volcar las expectativas que la persona adulta tiene sobre esa niñez que acaba de nacer y que evidentemente vamos moldeando
dentro de esta cultura, dentro de lo que se le exige, y no estamos escuchando lo que esas niñeces nos quieren decir. Yo creo que tiene que ver con eso, con el amor responsable, político y amoroso. Todas las preguntas que planteaste, todos los puntos que planteaste, los amplificamos porque son las respuestas que esperamos como sociedad, como padres, como madres. Lo de Luana es un ejemplo y lo tuyo también. Gracias por abrir camino, Gabriela. Se trata de eso, abrir caminos, definitivamente. Gracias por acompañarnos y conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Un beso a Luana, de parte nuestra. Que sea un fin de semana de las infancias donde podamos reflexionar sobre estas cosas, donde respetemos la identidad de nuestros hijos desde chiquititos, donde no los encasillemos en nena o varón, donde las jugueterías no sean rosa y celeste, los juegos de varones y de nenas. La historia de Luana creo que es el testimonio vivo de lo que es la diferencia, la autopercepción y el respeto por eso. No hay edades para que eso suceda. Sucede cuando sucede. El tema es que antes se reprimía y sufrían un montón. Que no haya más gente que sufra por decir quién es, quién se siente que es, más allá de lo genital o de lo establecido culturalmente. El ejemplo de Luana nos mueve a todos, el ejemplo de Gabriela, su mamá también, abren camino, ¿no? Por todos los que lo pasaron mal y las que lo pasaron mal y por todos los que vienen y tienen derecho a ser quienes quieran ser. Ojalá, respetemos eso, pensemos en las infancias y pidamos ayuda si como padres no sabemos cómo proceder ante una situación así particular. Pidamos ayuda porque lo importante es que sean quienes quieren ser. Eso es lo más importante, siempre. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.